Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. El 22 de marzo de 1999, una mujer aterrorizada corría desnuda por las calles de Nuevo México. Había escapado tras permanecer cautiva del sádico torturador sexual David Parker Ray. No era su única víctima. Tenía miedo. No sabía si iba a matarme o no. Era su esclava sexual. Más de 30 mujeres habían pasado por la cámara de tortura de Parker Ray. La policía sospechaba que muchas de ellas habían sido asesinadas. Nunca tuve dudas de que David Parker Ray es un asesino serial. La policía lanzó una vasta búsqueda de cadáveres, pero Parker Ray siempre iba un paso por delante. David era un individuo muy inteligente y tomó grandes medidas para asegurarse de no ser descubierto. ¿Podría uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos salir impune? Nuevo México, una tierra estéril con la segunda tasa de homicidios más alta de América, aislado del mundo por 40.000 millas cuadradas de desierto. Investigamos un asesinato donde un tipo fue apuñalado 43 veces. Tuvimos otro asesinato donde un tipo golpeó a su esposa y la puso en el maletero del coche y la quemó en el coche. Luego, hubo un hombre encontrado muerto en su apartamento. Llevaba bragas azules y ninguna otra ropa. El 22 de marzo de 1999, la policía recibió una llamada que abriría un caso mucho más impactante que cualquier cosa que hubieran visto antes. La llamada procedía de un lugareño aterrorizado después de que Cynthia Vigil, de 21 años, irrumpiera en su casa. Estaba desnuda, salvo por un collar de perro metálico atado a una cadena de 2 metros. Sí, llamo por una joven que ha entrado corriendo en casa. Dice que la acaban de violar. Tiene la cadena puesta y todo. Esta señorita está desnuda. Dice que la han tenido retenida 3 días. Entonces los oficiales llegan a la escena. Cynthia Vigil les dice: «No dejen que me atrapen. Me secuestraron y me violaron». Cynthia Vigil era prostituta y adicta a la heroína. Dijo que fue secuestrada por un cliente y conducida a una casa en las afueras de la ciudad. Cuando un policía es llamado por un incidente que involucra a una prostituta, siempre en la mente del oficial es: ¿qué grado de credibilidad le doy a esta señora? Especialmente si es una historia realmente bizarra. La casa pertenecía a David Parker Ray, un mecánico de 59 años. Cynthia dijo que estaba en una cama en una especie de casa remolque ampliada. Estaba desnuda, estaba esposada y tenía un collar alrededor del cuello, que estaba atado a un poste. Le dieron una cubeta como retrete. Fue agredida sexualmente. La agredieron repetidamente. Tenía la impresión de que la iban a matar, así que estaba desesperada por salir. Cynthia Vigil dijo que estuvo retenida en esta casa durante 3 días. Al tercer día, Cynthia Vigil dijo que se produjo una pelea. Rompieron una lámpara, entonces pudo escapar por la puerta trasera de esta residencia. Parker Ray fue detenido. La policía obtuvo una orden de registro de su casa para investigar las alegaciones de la prostituta. Una vez que entran en la casa, encuentran el lugar donde Cynthia había sido retenida en la zona hundida de la sala. Ven la cama, el poste. Hay cadenas y grilletes. Había signos evidentes de lucha y desorden en la habitación. Obviamente, lo que vieron no parecía la zona de alguien que había sido retenido allí voluntariamente. El equipo de búsqueda también encontró una colección de siniestros dispositivos sexuales. Todo lo que veían no les servía de nada excepto para añadir pruebas y corroborar a lo que Cynthia, su víctima, les estaba contando. Pero nada podía prepararlos para lo que encontrarían dentro de un simple remolque blanco al lado de la casa de Parker Ray.
No fue realmente hasta que el remolque utilitario fue abierto que realmente empezamos a tener una buena comprensión de lo que potencialmente estábamos tratando. Entonces se abrió la caja de Pandora. En la ciudad desierta, la prostituta Cynthia Vigil se estaba recuperando en el hospital. Había escapado de 3 días de tortura sexual a manos de David Parker Ray. Parker Ray había sido detenido. Era un mecánico de 59 años, padre de 2 hijos. Afirmó que la prostituta había accedido a una sesión de rudo bondage. En casa de Parker Ray, la policía descubría la espeluznante verdad. El equipo de búsqueda había llegado a una caravana blanca aparentemente inocua. Era bastante sorprendente. Nunca había visto nada igual en mi vida. Lo primero que mis ojos enfocaron fue esta silla negra que resultó ser una silla de ginecología. Había equipo médico por todas partes, taladros modificados con dispositivos sexuales. Era una cámara de tortura. David Parker Ray llamó al remolque su caja de juguetes o guarida de Satanás. Verlo por primera vez te daba una especie de sensación de enfermedad, y era simplemente notable cómo todo estaba preparado. Todo aquí denotaba dolor. Había varios artículos allí que fueron obviamente meticulosamente elaborados por él y eran muy siniestros. David era conocido como muy hábil con sus manos como un excelente mecánico. De día, Parker Ray trabajaba para el parque estatal local. Era muy respetado por su habilidad técnica. Para aquellos que lo conocían, no era el tipo de hombre que torturaba mujeres en su tiempo libre. Era un buen tipo, era muy agradable, muy inteligente. Siempre estaba dispuesto a ayudar a otras personas. La aterradora guarida de Parker Ray era la prueba de una larga campaña de tortura sexual. El consenso era bastante claro de que iba a haber víctimas adicionales aquí. Por ejemplo, el remolque fue desmontado y recogimos baratijas, anillos, collares y joyas. A pesar de los llamamientos de la policía para que se presentaran más mujeres, Cynthia seguía siendo la única víctima conocida. Pero como prostituta y drogadicta, era posible que el tribunal no la creyera. La policía necesitaba más testigos creíbles. Dentro de la caja de juguetes, Parker Ray había instalado 2 cámaras de vídeo. Se sospechaba que había grabado el sufrimiento de sus cautivos. Tenía sentido creer y era lógico deducir que había cintas de vídeo en alguna parte. Y se encontraron muchísimas. Probablemente había 100. La mayoría de las cintas no contenían nada relevante, pero una resultaría explosiva. Mostraba a Parker Ray probando su equipo. Luego se cortó, y cuando volvió, Parker Ray estaba con un cautivo. Lo que ven aquí es el interior de la caja de juguetes. Ves a una mujer joven de pelo rubio con David atado desnudo. Él está parado sobre ella o arrodillado a su lado en todo momento. La toca constantemente y es obvio que intenta obtener algún tipo de gratificación sexual. Ella parecía estar inconsciente o al menos no responder a nada de lo que él le estaba haciendo. Esto no tiene nada que ver con un encuentro consentido entre 2 personas que simplemente disfrutan con este tipo de comportamiento. La cinta de vídeo era una prueba crucial de otra víctima. ¿Pero quién era? Era un misterio. Estamos viendo esta cinta de vídeo y tenemos que saber quién es esta persona. Él mueve su pierna en un momento y lo que está expuesto en su pantorrilla derecha es un tatuaje y se puede ver en el vídeo, pero no está claro y parece un tatuaje bastante grande. Así que llevamos esta cinta al FBI para mejorarla. Una vez que la imagen fue mejorada, se la proporcionamos a los medios de comunicación. Muy poco después, una mujer se presentó y dijo: «Ese es mi tatuaje, esa soy yo. Ese tatuaje que tengo es único. Nadie más lo tiene». Kelly Van Cleef
Era una cuidadora de 25 años. Era amiga de la hija de Parker Ray, pero no recordaba haber ido a su casa, ni idea de por qué el FBI tenía una foto de su tatuaje. Me dijeron que salió de un video que encontraron en la casa de David. La caja de juguetes, como la llamaban. Era raro y estaba asustada. Al principio estaba claro que tenía dificultades para recordar todo lo que le había pasado en el remolque y en su experiencia con David. Antes de que el FBI se pusiera en contacto conmigo, solía tener pesadillas en las que me veía atada a una mesa o me asustaban las esposas o la cinta adhesiva. Pero nunca pude atar cabos, y cuando me llamó el FBI, supe que no eran solo sueños, pesadillas, sino que eran reales. Kelly luchaba por recordar los detalles de lo que Parker Ray le había hecho. Pero la policía había hecho un escalofriante descubrimiento en casa de Parker Ray que lo explicaría todo. Una cinta grabada con su propia voz que reproducía para iniciar a sus víctimas. «Hola, zorra. Voy a contarte con todo detalle por qué has sido secuestrada, qué te va a pasar». Esto era algo siniestro. Ahora, obviamente, estás aquí contra tu voluntad. Te van a mantener encadenada en diferentes posiciones, normalmente con las piernas o las rodillas muy separadas. A mitad de la cinta se revela que la pérdida de memoria de Kelly puede no haber sido un accidente. Te van a drogar muy fuerte con una combinación de tiopentato de sodio y fenobarbital. No vas a recordar ni una cosa de esta pequeña aventura o de lo que te ha pasado. El tiopentato de sodio y el fenobarbital adormecen el dolor e inducen amnesia. Parecía que Parker Ray usaba drogas para controlar a sus víctimas y asegurarse de que no recordaran sus crímenes. Tal vez eso explique algunas de las cosas que me hicieron. Estar atada y lo incómoda que te vas a sentir, y ser utilizada como esclava sexual. Parker Ray liberó a Kelly 3 días después de tomarla cautiva, confiado en que nunca recordaría su terrible experiencia. Pero a medida que la policía la interrogaba, los recuerdos empezaron a aflorar. Con el tiempo, Kelly fue reconstruyendo elementos de su cautiverio en la caja de juguetes. No sabía cuánto tiempo había estado allí. Tenía todo tipo de artilugios sexuales, látigos, cadenas y cosas así. Recuerdo que entró y salió varias veces, pero no sé cuántas. Cuando estuvo allí mucho tiempo. Yo tenía miedo. Recuerdo que le dije que quería irme a casa. No sabía si iba a matarme o no. No recuerdo haber bebido ni comido nada. Una vez me dejó subir a usar un orinal, pero estaba encadenada. Recuerdo que usaba diferentes tipos de juguetes conmigo y me dolían. Eso es todo lo que recuerdo. La policía ahora tenía un testigo creíble, pero no necesariamente uno que pudiera llevar a Parker Ray tras las rejas. La debilidad potencial que ella tenía era que no recordaba ciertas cosas. Eso debilita el caso y la imagen general que el jurado va a tener de lo que David estaba haciendo exactamente. La fiscalía necesitaba más, y según admitió el propio Parker Ray, había muchas más víctimas que encontrar. En sus grabaciones, indicó que había estado implicado en agresiones sexuales desde que tenía 15 años. David fue arrestado cuando tenía 59 años, así que tiene aproximadamente 44 años de práctica. En el momento en que se grabó esta cinta, había tomado a 37 mujeres para estos fines, quizás más por ahora. Con tantas víctimas en paradero desconocido, se temía que Parker Ray fuera más que un sádico torturador. Podría ser un prolífico asesino en serie. Eres prescindible. Puede sonar duro y frío, pero no tendré ningún reparo en rebanarte la garganta. Si crees que lo que David dice en la cinta es cierto, que viola y tortura mujeres, no hay razón para no creer que las otras partes sobre matar mujeres y deshacerse de sus cuerpos también es verdad. La muerte era una idea que resurgía constantemente en David.
No de nosotros, sino de David y sus escritos, sus dibujos y sus cintas. Todo giraba en torno a la muerte. Nunca he tenido ninguna duda de que David Parker Ray es un asesino en serie. Si el caso iba a ser un juicio por asesinato, dependería de si podíamos vincular a David con el asesinato real de víctimas. Si Parker Ray era un asesino en serie, vivía en el lugar perfecto para esconder los cuerpos. Su casa estaba a orillas del lago Elephant Butte. Con 43 millas de largo y 200 pies de profundidad, es el río más grande de Nuevo México. Había un mapa que recuperamos en la casa de David Parker Ray, que era solo un mapa del lago con una X en él. David tenía un velero, un gran velero skiff con equipo de búsqueda de profundidad, y conocía el lago muy bien y sabía dónde estaban los lugares más profundos del lago. Tenía la esperanza de que íbamos a tener un cuerpo. Rezaba para que tuviéramos un cuerpo. Hubo en total entre 2 y 3 misiones de buceo completas que se realizaron allí, sin poder localizar ninguna evidencia que pudiéramos conectar definitivamente con la investigación de Parker Ray. David tenía el trabajo perfecto si quería esconder cuerpos o lo que fuera. Tenía acceso a todos los rincones del Parque Estatal Elephant Butte. Tenía acceso a áreas que se mantienen bajo llave, que mantienen al público alejado, pero a las que él tenía acceso. Buscamos en cuevas, agujeros en el suelo, pozos, minas, lagos. Buscamos en todos los sitios posibles. Fue interminablemente frustrante. El caso contra Parker Ray era débil. El mejor testigo no recordaba lo que había pasado, y a menos que se encontraran cuerpos, existía la posibilidad de que un asesino saliera libre. Era un hombre inteligente y capaz de ir más allá y hacer un esfuerzo extra, especialmente cuando se trataba de este tipo de comportamiento, para hacer lo necesario para evitar ser descubierto, y creo que eso es lo que hizo. Pero Parker Ray no había pensado en todo. Una confesión extraordinaria de uno de sus conocidos estaba a punto de destapar la investigación. La policía creía que las víctimas de la campaña de tortura sexual de David Parker Ray estaban enterradas en el desierto de Nuevo México. Pero no se había descubierto ningún cadáver y el caso contra él estaba en terreno pedregoso. Las únicas víctimas supervivientes conocidas eran una prostituta adicta a la heroína y una mujer cuya memoria de su cautiverio había sido alterada por el cóctel de drogas de Parker Ray. Kelly Van Cleef recordaba claramente lo que había pasado antes de ser drogada. En julio de 1996, fue secuestrada en un bar, en las afueras de Nuevo México. Reunimos a un grupo de amigos y fuimos de bar en bar, y aquí es donde acabamos. Siempre acabábamos aquí. No importa dónde empezáramos, aquí es donde lo dejábamos. Solía haber un pequeño minibar. La mesa de billar está justo ahí. Y estábamos jugando al billar, y yo había pedido una cerveza y me fui para llevar a uno de mis amigos borrachos a casa. Volví y algunos de mis otros amigos se fueron. Al final de la noche éramos solo Jessie y yo. Jessie Ray, la hija de David. Jessie accedió a llevar a Kelly a casa, pero condujo directamente a la casa de su padre. El hecho de que fuera su propia hija la que secuestrara muestra la profundidad de su determinación cuando se trataba de este comportamiento. También mostró su falta de implicación emocional con casi nadie ni nada. Solo recuerdo estar en su sofá, el sofá de su padre. Ahí fue cuando me pusieron el cuchillo en la garganta. Me pusieron el collar de perro, la cinta adhesiva, las esposas, y terminé atada a una mesa. Jessie Ray fue arrestada por su papel en el secuestro de Kelly. No era la única vez que había llevado a alguien a casa para conocer a su padre. En julio de 1997,
Un año después del secuestro de Kelly, una amiga suya había desaparecido del mismo bar. Marie tenía 21 años y era madre de 2 hijos. Era casi medianoche y dijo que iba a casa a ver cómo estaban sus hijos. Volvería enseguida. Cuando el bar cerró a las 2, ella aún no había llegado y su coche seguía allí. Pero alguien dijo que Jesse siguió a Marie a la salida. Nadie supo nada de Marie desde esa noche. Tenía 2 niñas pequeñas. De ninguna manera iba a dejar a sus hijas. Así que supe que algo había pasado. Las similitudes entre el secuestro de Kelly y la desaparición de Marie parecían improbables de ser coincidencia. ¿Has oído hablar de una mujer llamada Marie? En realidad, no. Es una mujer que desapareció hace unos 2 años. Y pensé en preguntarle si tenía alguna información que pudiera darme. ¿Sabes? Con Marie sabíamos que estaba involucrado, pero no teníamos suficiente información o evidencia para inculparlo. ¿Ella es la que desapareció de uno de los bares? Sí, señor. ¿No piensa en eso? Sé del incidente, eso es todo. Usted no fue parte de eso, ¿verdad? No, desde luego que no. La noche que Marie desapareció, Jesse Ray había estado en el bar con un amigo de su padre llamado Roy Yancey. La policía sospechó que era cómplice y lo trajo para interrogarlo. Su declaración fue sorprendente. Por lo que sé, lleva muchos años secuestrando, torturando y matando mujeres. La historia que Roy contó fue que Marie había sido de hecho una víctima de David Parker Ray, que había sido secuestrada mientras estaba en la caja de juguetes. Fue torturada durante un par de días. Cuando no estaba siendo torturada, la colocaron en un catre y la deslizaron por debajo de una parte de la pared de la caja de juguetes que podían cerrar y bloquear. Al final de todo esto, la información que Roy Yancey nos dio fue que le ordenaron matar a Marie por estrangulamiento. ¿Cómo se le ocurrió la idea de matar a Marie? Fue idea de David Ray Parker. Se volvió más abrumador y entonces empecé a preguntarme, ¿dónde va a terminar? Sé que terminaron dándome una cuerda y diciéndome que la estrangulara. Y no moría lo suficientemente rápido. De acuerdo, pero dijiste que no estaba muriendo lo suficientemente rápido. ¿Estaba luchando? Sí, estaba luchando. No tenemos dudas de que su declaración fue precisa. Sus detalles son tales que es incuestionable que Roy Yancey mató a Marie. Me dijeron que no le dijera nada a nadie o me matarían. Si Roy Yancey pudiera llevar a la policía hasta el cuerpo de Marie, finalmente tendrían la evidencia para vincular a Parker Ray con el asesinato. David y Roy, según Roy Yancey, llevaron el cuerpo a un lugar remoto en el desierto, lo hicieron rodar por un barranco, lo cubrieron con un poco de tierra y regresaron. Roy fue muy específico y detallado sobre el lugar donde esto sucedió. Él recordaba, él dijo muy bien dónde fue esto. Sentimos que, si éramos capaces de localizar este cuerpo, iba a ser un efecto dominó, y pronto esto iba a llevar a más y más. Pasamos la mayor parte de una semana con Roy Yancey yendo a diferentes lugares. Teníamos 40 personas buscando en estas áreas. Tuvimos helicópteros buscando en estas áreas y aún así no pudimos recuperar un cuerpo. La hipótesis de Roy, que parece creíble y tiene sentido, es que David regresó a ese lugar después de que el cuerpo había sido eliminado y lo reubicó. Una vez más, David Parker Ray había sido meticuloso en evitar ser detectado. Pasamos mucho tiempo persiguiendo a un hombre inteligente que sabía bien lo que hacía y ciertamente capaz de cubrir sus huellas muy efectivamente. Siempre estábamos un paso detrás de él. Hay miles y miles de barrancos profundos y estrechos. ¿Y dónde miras? Podríamos estar encima de ella ahora mismo y nunca saberlo. A menudo me pregunto qué tan cerca estuvimos de ella o de algunas de las víctimas durante el curso de esto. Roy Yancey se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenado a 20 años.
Pero David Parker Ray mantuvo su inocencia, y sin el cuerpo de Marie no se pudieron presentar cargos de asesinato contra él. Es extremadamente frustrante saber que ha cometido asesinatos y aún no tener pruebas suficientes para llevar este asunto a una resolución en un tribunal. Pero el hecho de que no pudiéramos procesarlo por asesinato hizo aún más importante que lo procesáramos con éxito por las violaciones, torturas y secuestros que pudiéramos probar en la corte. El juicio de David Parker Ray comenzó el 29 de junio de 2000. Su destino estaba ahora enteramente en manos de Kelly Van Cleef. A pesar de no recordar exactamente lo sucedido, tendría que convencer a un jurado de que él la había secuestrado y torturado sexualmente. No quería ir a juicio, no quería tener que enfrentarse a él, pero lo hice. No podía seguir en la calle. Tuve que hacerlo. Porque tenía que hacer lo que pudiera para salvar a otras mujeres. Mientras Kelly subía al estrado, Parker Ray estaba a pocos metros. Era la primera vez que lo veía desde su cautiverio. Estaba sentado allí con una mirada pedante en su rostro. Y me cabreó. Actuaba como si fuera totalmente inocente y no hubiera hecho nada malo. No quería llorar y hacerle saber lo mucho que me había herido. No quería ser su víctima. Eso fue difícil. Kelly explicó lo que pudo de su terrible experiencia en la caja de juguetes. Pero bajo el contrainterrogatorio fue atacada rigurosamente. El punto de vista de la defensa tiene que ser en este caso que ella no es un testigo creíble, porque ella no podía recordar lo que pasó. Te sientas ahí en el estrado y te preguntas, ¿me van a creer estos tipos? La historia de David fue que ella vino de buena gana, que tomaron unas cervezas y que tuvo sexo consentido. Que el sexo se volvió más pervertido a medida que ella se quedaba más tiempo. Solo mentiras. Creo que lo más difícil fueron todas las mentiras que dijeron. Podría haberme enfrentado a David sin las mentiras. Las afirmaciones de la defensa de que Kelly había consentido estar en la caja de juguetes fueron contradichas por el propio Parker Ray en la cinta de iniciación que puso a sus víctimas. Obviamente, estás aquí contra tu voluntad. Serás violada repetidamente. Pero había un problema. Kelly no podía recordar si Parker Ray le había puesto la cinta, así que el juez dictaminó que no era relevante. Al jurado no se le permitió escucharla. La supresión de la cinta de audio debilitó nuestro caso porque no pudieron oír la planificación real de David, su preparación y su propia voz. Te van a mantener como a un animal. Por lo que a mí respecta, eres un bonito trozo de carne. Esto fue esencialmente una confesión. La fiscalía tenía un arma más: el video de Parker Ray torturando a Kelly en la caja de juguetes. Cuando miras la cinta, ves que no hay evidencia de lesión porque no la está golpeando. La toca suavemente. Acaricia sus pechos. Le frota ligeramente el estómago. Le frota suavemente los brazos. Ella pudo sentarse allí y aflojar sus articulaciones como lo harías si hubieras hecho algo extenuante. Y esa fue nuestra interpretación de la cinta. Sabía que la defensa iba a tratar de voltearlo todo en mi contra. Todo el mundo podría ver que yo no estaba allí voluntariamente. Tras 2 semanas de juicio, el jurado se retiró a considerar si el testimonio de Kelly era suficiente para encerrar a Parker Ray de por vida. Kelly es a quien el jurado tiene que creer para que emitan un veredicto de culpabilidad. No creí que hubiera forma de que un jurado volviera con un veredicto de no culpable en esto. Cuando finalmente tomaron una decisión y todo el mundo volvió a la sala, sabía que iba a ser un veredicto de culpabilidad. Tenía que ser un veredicto de culpabilidad. Me engañaron. El juez exigió una decisión unánime y el 13 de julio de 2000 el jurado anunció el veredicto. Algunos miembros del jurado
No creyeron el testimonio de Kelly, así que Parker Ray no pudo ser condenado. Fue un jurado en desacuerdo. Cuando volvieron con el veredicto, casi me desmayo, literalmente. No lo entendía. Se decidió volver a juzgar el caso, esta vez con otro jurado y otro juez. No quería volver a pasar por el tribunal, pero tenía que hacerlo. No iba a hacer daño a nadie más. 9 meses después de que terminara el primer juicio, se inició el nuevo. En un espaldarazo a la acusación, el nuevo juez decidió que la cinta de iniciación de Parker Ray era relevante para el caso y permitió que se escuchara. La voz de Parker Ray llenó la sala. «Hola, perra, probablemente piensas que vas a ser violada y estás jodidamente segura de ello». Recuerdo haber oído su voz y me produjo escalofríos. No vas a recordar una puta cosa de esta pequeña aventura. Era como si pudieras cortar el aire con un cuchillo. Por lo que a mí respecta, eres un bonito trozo de carne. Sé inteligente y sé un superviviente. Que tengas un buen día. La cinta de audio era una prueba crucial, pero todo dependía del testimonio de Kelly. Para que Parker Ray fuera declarado culpable, Kelly tendría que subir al estrado una vez más y convencer a todo el jurado de que había sido secuestrada y torturada. Estaba vulnerable, tenía miedo, pero estaba enfadada porque se había salido con la suya la primera vez. La policía creía que David Parker Ray era un asesino en serie, pero como no se habían encontrado cadáveres, no se le podía acusar de asesinato. En su lugar, había sido juzgado por el secuestro, violación y tortura de Kelly Van Cleef. Pero en el primer juicio, el jurado no había podido llegar a un acuerdo unánime sobre su culpabilidad. En el nuevo juicio, una vez más, todo recayó sobre Kelly. Después de que el testimonio fuera creído por todo el jurado, los cargos contra Parker Ray pudieron ser retirados. Es muy difícil contarle a gente que no conoces. Cosas íntimas, cosas sexuales sobre tu vida. Pusimos a prueba su credibilidad en el fuego del contrainterrogatorio y del juicio 2 veces. Su vida debe haber sido un infierno. Creo que fue más difícil la segunda vez que la primera, porque yo ya había pasado por eso. Ya había tenido que contar mi historia a miles de personas que no conocía, y ese primer jurado no me creyó. El 16 de abril de 2001, tras una semana de juicio, el jurado se retiró a considerar lo que había oído. Tardaron solo 5 horas en llegar a un veredicto unánime. Yo estaba sudando. No sabía lo que iban a decir. No tenía ni idea. Se le declaró culpable y le cayeron 224 años de prisión. David Parker Ray murió de un ataque cardíaco aproximadamente 1 año después de ser condenado en 2 casos, el segundo de los cuales resultó en un acuerdo de culpabilidad. ¿Cree que la versión de Kelly fue cierta? Entonces, la pregunta es si creo que fue secuestrada por la familia Ray y mantenida cautiva y violada y torturada. Pero usted es su abogado defensor. Parece estar diciendo que su cliente es culpable. Parece que estoy diciendo eso, ¿no? En un trato con la fiscalía, David Parker Ray renunció a su derecho a apelar. A cambio, su hija Jessie fue liberada sin juicio por su papel en el secuestro de Kelly. ¿Se hizo justicia? No creo que se pueda hacer justicia en este tipo de casos. Lo que David hizo a esas mujeres, ningún castigo que se le imponga puede quitar lo que esas mujeres sufrieron. David se llevó demasiado de mí. Siento que soy una persona totalmente diferente. No voy a ninguna parte. No confío en nadie. Ojalá no hubiera muerto. Lo quiero vivo. Le preguntaría por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me llevó a casa? ¿Por qué no me mató? Desearía que aún estuviera vivo para que pudiera decirnos qué pasó con todas esas otras chicas. ¿Dónde las enterró? ¿Cómo las mató? Para que esas otras familias pudieran tener un cierre.